Día de los Abuelos 2018, son ellos los nuevos padres. Confidentes, padres, amigos y entrañables protectores de todo aquel que les rodea, guardianes de los más pequeños. Los abuelos son, en muchos casos, el ingrediente que da sabor a las familias. Un rol clave que se celebra en el calendario católico con el Día de los Abuelos el 26 de julio por un sencillo motivo. Hoy es la onomástica de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, es decir, es el Día de los Abuelos de Jesucristo. Ante esta coincidencia, varios países latinos decidieron marcar en rojo una jornada que sirva de homenaje a nuestros mayores. Un año más, Google ha decidido rendir tributo el Día de los Abuelos dedicándole uno de sus famosos doodles personalizados. Los usuarios que a lo largo de la jornada entren en el famoso buscador, se encontrarán con una bonita estampa. Dos abuelos leen un libro a tres pequeños que les rodean y escuchan con atención. Una escena habitual en la vida cotidiana que se repite a diario en muchas casas. Un pequeño gesto para un impagable colectivo. Doodle. Google también celebra el Día de los Abuelos. Según una encuesta realizada a 290.000 ciudadanos mayores de 50 años en más de 20 países europeos, 1 de cada 4 abuelos españoles cuida de sus nietos alrededor de 7 horas diarias, 2 más que en el resto de Europa. Debido a la crisis, muchos no pueden disfrutar de su jubilación apuntándose a actividades o dedicándose a viajar con el inserso. Atrás quedaron esos años dorados donde se suponía que a determinada edad uno se podía tirar a la Bartola. Ahora una gran mayoría se ve obligado a vivir una segunda paternidad con sus nietos. Por su parte, otra encuesta promovida por la Fundación Memora y realizada a 750 personas mayores de 60 años en Cataluña, también refleja que el 23,5% cuida de sus nietos a diario, mientras que el 38,7% lo hace solo unas cuantas veces por semana. Un 59,38% asegura que el motivo principal es ayudar a los hijos que trabajan y no pueden cuidar de su progenie. Entre las principales tareas que desarrollan estos abuelos cuidadores están recoger a los niños de la escuela, 26,9%, y darles de comer o cenar, 23,91%. Un 46,8% asegura que se trata de una decisión tomada de forma conjunta con sus hijos, mientras que un 30,8% considera que es una imposición o petición de sus vástagos. Tan solo un 12,6% reconocen ser los artífices de tal ofrecimiento. De esta manera aparece una nueva figura de la que cada vez se habla más, en especial cuando surgen este tipo de datos y estadísticas ligadas a una nueva realidad, la del abuelo esclavo. De hecho, el 48,6% de los encuestados cree que este fenómeno existe y solo un 38,3% alega que cuidarse sus nietos es un regalo. 1 de cada 4 abuelos cuida de sus nietos diariamente. Algunos abuelos se enfrentan a gran estrés físico y psíquico, así como han de afrontar mayor gasto económico a consecuencia de esta situación. No obstante, para Sara Rodríguez, psicóloga experta en familia y miembro del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, COPC, no se trata de algo nuevo puesto que se ha dado en generaciones anteriores y se organiza así como equilibrio para el sistema familiar. Algunas abuelas incluso obligan a los nietos a que les llamen mamá, debido al desequilibrio y confusión en el vínculo amoroso generado por la ausencia de sus padres por trabajo, sentencia la experta. Rodríguez afirma que en la práctica profesional ha podido comprobar cómo algunos hijos de emigrantes, cuidados por sus abuelos, sienten rabia a veces no manifiesta hacia sus padres, a pesar de comprender que lo hacían por el bien de la familia. La experta considera que a nivel social cada generación debe tener el lugar que le corresponde con sus consiguientes responsabilidades. No es una obligación que los abuelos cuiden a los nietos, mejor que los disfruten y quienes los cuiden sean los padres, con los servicios sociales suficientes en la sociedad moderna actual, concluye.